Generalmente, se concibe a las cárceles como aquellas instituciones donde son recluidas las personas condenadas judicialmente por delitos previstos en la ley, quienes deben cumplir una pena privativa de la libertad. De acuerdo con el derecho internacional y el ordenamiento jurídico colombiano, las cárceles tienen una función resocializadora. Sin embargo, esto no solo se queda en el papel, sino que se distancia de lo que piensan muchas personas y grupos de la sociedad, al evidenciar que las cárceles tienen dinámicas propias donde se reproduce el crimen. En este programa queremos proponer una mirada crítica sobre la cárcel, la cual nos servirá como soporte para analizar críticamente la criminalización carcelaria dirigida contra integrantes de la comunidad universitaria de la sede de Bogotá de la Universidad Nacional. Sostenemos que la cárcel, contrario al planteamiento liberal normativo señalado anteriormente, es un dispositivo de castigo y disciplinamiento singular en términos de lo expuesto por el filósofo Michel Foucault en Vigilar y Castigar, que centra su ejercicio del poder contra aquellas personas que infringen la ley penal. Pero el poder de disciplinamiento de la cárcel no se queda ahí, ya que también cobija a personas que se prevé que van a incurrir en conductas criminales. Dentro de estos grupos considerados peligrosos se encuentran aquellos donde florece el pensamiento crítico en su condición contestataria, rebelde o revolucionaria. Aquí tenemos a múltiples movimientos sociales y colectivos que protestan contra el orden social capitalista imperante en búsqueda de su reforma o subversión. Aunque también se puede ubicar en este campo a ciertos espacios sociales, como las universidades, caracterizadas por el ejercicio de la actividad académica, el desarrollo del pensamiento crítico y su impacto social. En esta ocasión nos vamos a concentrar en la Universidad Nacional sede Bogotá, no solo por el lugar que tiene en el país debido a sus funciones y propósitos, debido a su misionalidad, sino también por acoger a grupos que siembran el pensamiento crítico, propugnan por una transformación radical de la sociedad y desarrollan actividad política guiada por ese horizonte. Entonces tenemos aquí a César Barrera, egresado de Sociología de la Universidad Nacional, quien nos va a comentar, contextualizar y hacer su análisis de todo su caso. Por favor, César, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Sí, pues soy César Barrera, en efecto graduado de Sociología de esta universidad en el 2018 y me tocó vivir como unos procesos judiciales penales, entonces a eso venimos, a explorar un poco cómo es eso, ¿no? Según las preguntas que ustedes tengan. Bueno, César, por favor, contextualiza a la opinión qué fue lo que sucedió en particular contigo, con la situación, qué fue lo que pasó. Bueno, pues todo se da por un atentado en el Centro Comercial Andino en el 17 de junio de 2017, donde en un baño hace explosión un artefacto explosivo, mueren 3 personas, hay varias personas heridas. Como para contextualizar un poco políticamente lo que estaba sucediendo, en ese momento estaba muy cercano a la dejación de armas las FARC, que era pues un proceso histórico, ¿no? Porque se bajaba de las armas una organización insurgente de 60 años. Sucede esto y de inmediato sale como el Centro Democrático y la derecha más fascista colombiana a decir que esa era la paz que se estaba negociando, y posteriormente, entonces a los 8 días me capturan junto con varios compañeros y compañeras, y pues ahí empieza todo como el proceso de judicialización. Listo, pues en primera medida pues vamos a hacer este análisis de coyuntura en cuanto a qué sucedió, antecedentes que hayan sucedido y en particular de la comunidad universitaria de la Universidad Nacional en la sede de Bogotá, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el caso del profesor Miguel Ángel Beltrán, el cual se encontraba haciendo su estancia postdoctoral en México, y sin embargo de ahí es capturado y llevado aquí a Colombia ante un estrado judicial acusado de ser parte de la organización de las FARC que tú habías mencionado, ¿no? Eso como un primer antecedente. Curiosamente, él es profesor titular de la Universidad Nacional en el Departamento de Sociología en el que tú haces parte. Digamos, ¿qué particularidades o cosas en común encuentras con ese caso, el del profesor Miguel Ángel al tuyo? Bueno, pues es evidente que hay toda una persecución a sociología históricamente, ¿no? No solamente, digamos, en el contexto más reciente, sino que se pueden, hay como casos emblemáticos de Camilo Torres, de María Cristina Salazar, de Orlando Falsborda, el de Miguel Ángel, obviamente. Entonces, digamos que es una larga tradición de criminalización y de judicialización a las personas que han desarrollado sus estudios académicos e intelectuales en sociología. En el caso nuestro habíamos 3 sociólogos y una socióloga, y solamente 2 estábamos todavía cursando el pregrado, otros 2 ya se habían graduado, que es Iván y Violeta.
y Andrés y yo estábamos todavía cursando el pregrado. Esos procesos de criminalización evidentemente son por las posturas políticas que se tienen no solamente dentro de la universidad, dentro del manejo de la universidad, sino evidentemente en las perspectivas y en los proyectos políticos que se sostienen y que se desarrollan, digamos que por fuera del alma mater. Dentro de los procesos uno puede ver varias similitudes en tanto presiones por parte de la fiscalía, manipulación de pruebas, falsos testimonios, elementos probatorios, elementos materiales probatorios que no significan nada, pero que hacen como un sustento para la judicialización. Digo esto porque, por ejemplo, en mi captura, uno de los elementos que mostraron como pruebas que nosotros éramos muy rebeldes y que éramos muy inteligentes y clandestinos, era los tomos de la violencia en Colombia de Falsi y de Guzmán, ¿no? Entonces digo, pues es claro que sí se va penalizando una perspectiva, diríamos, rebelde de los análisis que se hacen en materia política desde la academia. Es algo muy similar con lo que pasó con el profe Miguel Ángel. Y hay que decir que no solamente nos pasó a nosotros, sino después también está la captura de Harry Hill, que también es sociólogo de la universidad. Pues ya relacionándolo más con la universidad, quizás más en términos institucionales, ¿usted cómo vio que reaccionó la universidad ante su caso? Si de algún modo hubo un apoyo o por el contrario lo que hubo fue cierta negligencia o complicidad. Bueno, pues apoyo no hubo. Hubo apoyos de sectores de la academia, pero de la institución no hubo nada. Hubo obviamente más bien como una colaboración obligatoria, diríamos, pero colaboración en todo caso con la fiscalía al dar todos nuestros registros, historia académica y demás a la fiscalía como material probatorio. Sin embargo, muy poca gente salió a reivindicar el caso desde la academia, desde la universidad. Más bien fueron muy pocas las personas que se solidarizaron, diríamos un poco, con el caso. Como algo que vale la pena plantear y siempre denunciar, yo intento seguir mis cursos, cursar la maestría de sociología en la Universidad Nacional estando dentro de la prisión. Y hago el examen de admisión gracias al profesor Miguel Ángel, a Rosenberg Ariza y a la profesora Nubia. Ellos van hasta la cárcel, me hacen el examen de admisión, paso el examen de admisión y empiezo a cursar el primer semestre y en una clase, entonces con el argumento que no puedo ir presencialmente y que esta es una universidad que es de manera presencial las clases, entonces quedo con una nota de 0,0 y pierdo mi calidad de estudiante porque obviamente me bajó el promedio de las otras asignaturas que estaba viendo y quedo expulsado sobre pretexto de no poder estar dentro de la universidad estudiando. Se hace todo el proceso de reclamación y en ese momento Juan Carlos Celis Ospina se llama, pero en ese momento era el director de la facultad y la directora de la maestría, si no estoy mal, si llego a estar errado, perdón, pero creo que no voy a errar, fue Patricia Salazar. Y ellos me hacen llegar un comunicado diciéndome que pierdo la calidad de estudiante. Y digo que vale la pena denunciarlos porque son unos académicos que se muestran críticos y que se muestran como proclives a las causas sociales, a las protestas sociales, a las movilizaciones sociales. Pero digo yo, teniendo ese antecedente que les estoy comentando, es una máscara muy bien perfeccionada de parte de estos dos personajes, porque hacen que yo pierda mi calidad de estudiante y que no pueda seguir desarrollando mi proceso de formación académica. Sumado a eso, entonces al profe Rosenberg, a Miguel Ángel y a Nubia les abren procesos disciplinarios por infringir las normas de la universidad e ir hasta la cárcel y hacer el examen de admisión y estar dispuestos a poder desarrollar la maestría, porque ellos me llevaban las fotocopias, me llevaban los trabajos, yo los hacía manuscritos, me hacían el favor de transcribirlos, se presentaban y les abren procesos disciplinarios que a la postre los tienen que cerrar porque pues no les pueden dar como una condena por asegurar
un derecho fundamental como es la educación. Pero entonces digo que desde la institucionalidad es muy parecido el trato que se genera por parte del IMPEC, porque son dos instituciones que muy deliberadamente y muy conscientemente, como una acción mentada, niegan la posibilidad del desarrollo de los derechos fundamentales para los ciudadanos. A mí me parece muy complejo que la Universidad Nacional, siendo supuestamente nacional, con una misionalidad específica de generar ciudadanos que aporten a la construcción de nación, no puedan tener un convenio con las universidades para que las personas sigan desarrollando o empiecen a desarrollar sus estudios de pregrado o de maestría o de postdoctorado. Me parece a mí que mejor dicho, hay una línea en las instituciones estatales para marginalizar aún más las condiciones marginales que tienen las personas que están privadas de la libertad. Entonces, digamos que de la universidad no hubo ningún apoyo, hubo apoyos de personas muy específicas que reivindicaron nuestra inocencia, que denunciaron el montaje judicial que se estaba desarrollando y que aún se sigue desarrollando, pero fueron muy contadas las personas que hicieron, incluso de compañeros y compañeras de carrera, pues fueron pocas las personas que decidieron tener ese gesto solidario. Pues no estábamos pidiendo tampoco que salieran en mar, porque pues es obvio que eso no va a pasar, ¿no? Porque también es parte de la estrategia de la cárcel generar, y dentro de una perspectiva contrainsurgente, generar un miedo que inmovilice. Creo que eso hace parte de como las repercusiones ulteriores de la criminalización, generar un miedo inmovilizador. Y creo que se cumplió muy bien si tenemos en cuenta el contexto de la universidad, que eso viene el profesor Miguel Ángel, luego capturan a los compañeros de Congreso de los Pueblos del caso que llamaron los 13, nos capturan a nosotros y se desarticula mucho el movimiento estudiantil y se cierran las posibilidades mediante ese miedo que se genera para estar proclives a tener esa simpatía, esa solidaridad y a desarrollar procesos de reivindicación de las personas privadas de la libertad. Bueno, esta pregunta pues la hago en base a que pues si la universidad ya en el momento de comenzar todo este proceso en contra de tu judicialización y montaje, ¿fue cómplice o simplemente fue negligente al momento? Pues, y hago esta pregunta en base, pues digamos, se ha presentado un caso muy reciente dentro de la universidad, que el caso de un estudiante de trabajo social llamado Juan Diego Rangel, que fue judicializado. Sin embargo, esta judicialización fue por parte de los agentes de la DBS de aquí de la universidad. Entonces, ¿crees que tenga ese elemento en común, que hubo como complicidad de la universidad o las directivas, o simplemente hubo negligencia? Pues digamos que es que son casos bien distintos. Conozco por encima el caso de Juan Diego y es por hechos que suceden dentro de la universidad. Y entonces ahí hay una situación que es de complicidad absoluta, en tanto que son ellos quienes recaudan todas las pruebas, cogen a Juan Diego y se lo entregan a ellos, ¿cierto? Ahí hay una complicidad que es innegable. Para nuestro caso es distinto, en tanto que los hechos por los cuales nos judicializan, nos imputan, nos acusan y demás están por fuera de la universidad. No son casos que estén dentro de la universidad, ¿sí? No nos cogen por tener estupefacientes o sustancias psicoactivas, no nos cogen por tropeles o por manifestaciones dentro de la universidad, sino que se nos acusa de acciones con explosivos por fuera de las instalaciones de la universidad, incluso por fuera de Bogotá. Entonces la posibilidad de que la universidad sea cómplice se reduce. Ahora, como digo, ellos aportan materiales probatorios porque la fiscalía así se los pide y la universidad no pone ningún pero para salvaguardar nuestras historias académicas y nuestras historias vividas dentro de la universidad, sino que son propensos a colaborar, entre infinitas comillas, con la fiscalía, ¿no? Entonces creo que no digo colaborar en tanto que yo siento que eso es algo de complicidad, pero digamos que no es un nexo tan directo como el del compañero Juan Diego. Entonces creo que se pasa más por una perspectiva política en la que la gente le cuesta o le da miedo o incluso aplauden el actuar de los montajes judiciales para tener una pacificación dentro de los campus. Creo que es más esa la perspectiva de las directivas de ese momento, ¿cierto? Porque digamos que ahora hay como
un cambio de directivas. Tocaría ver qué sucede en un caso muy similar, si llega a suceder, ojalá no, pero tocaría ver si es eso, porque creo yo que la perspectiva en nuestro caso era Mantilla y Diego Hernández, si era avalaba este tipo de acción por parte de la fiscalía, por parte de la policía, porque les iba a repercutir como en esas lógicas de universidad pacificada que ellos querían dentro de los campus. Querían una universidad sin protestas, sin manifestaciones, y uno lo ve como en una línea de tiempo, y lo lograron al tiempo que digo, después del 2017, que es nuestra captura. Si uno analiza desde 2018 al 2019 hay un bajón en el movimiento estudiantil, diríamos fuerte, si ponemos, no por ser odioso, digo esto, no por ser odioso, si ponemos como una comparación entre lo que se estaba desarrollando desde el 2011, incluso desde el 2008 con los paros que hubo por el cambio de la malla curricular y de toda la perspectiva de la academia en la Universidad Nacional, al 2017 fue una cuestión de mucho movimiento, ¿sí? Pasó por ahí la MANE y bajar la reforma a la Ley 30 de Santos, y se estaba subiendo bastante el nivel de protestas, de manifestaciones y de empoderamiento del movimiento estudiantil, intentando generar articulaciones con los profesores, con los egresados, y hay un bajón que se perfecciona con la pandemia cuando cierran la universidad, y digo yo, ahora eso es un reflejo de lo que está sucediendo ahorita, que hay un movimiento estudiantil muy debilitado, pero que además le cuesta reacomodarse a toda la situación que está sucediendo en este momento, con muchas otras variables, pero pues, ¿qué más? Diríamos que sí hay una complicidad en tanto que les tienen un beneficio político y un beneficio en ese proyecto de educación, diríamos, antinacional. Hay una última pregunta. ¿Tú qué le dejarías al movimiento estudiantil? ¿Qué le propondrías en términos de problematizar la relación que ha existido entre el dispositivo de la cárcel y la relación que ha tenido históricamente con el movimiento estudiantil? ¿Tú qué le podrías decir al movimiento estudiantil para el futuro? Bueno, digamos que eso es un tema complejo, en tanto que obviamente la cárcel como dispositivo genera de verdad mucho miedo, porque son unas condiciones de vida pues que nadie debería vivir en todo caso, por más situaciones complejas o situaciones que sean delictivas. Es muy compleja la vida en la cárcel, ¿no? Entonces poder plantear algo puede ser incluso a veces odioso o grosero, pero sí creo yo que la universidad debe tener una relación universidad-cárcel, y que esa relación de universidad-cárcel debe estar trazada en la perspectiva de influir y de poder tener unos procesos que sean solidarios, que acompañen las cárceles, pero también que formen a las personas que están dentro de las cárceles, porque es algo que es muy complejo ver cómo las propuestas educativas que hay dentro de la cárcel son muy precarias, por decirlo de alguna manera, por no decir que son nulas, y infantilizan o ridiculizan a las personas que están privadas de la libertad. Entonces creo yo que ese es un aspecto, que la universidad tenga unos lazos reales con la cárcel. Otro aspecto de esa problemática, creo yo que tiene que ser, es la cárcel un factor que ha marcado la historia de la universidad, y que la criminalización de las universidades, la criminalización de las ciencias humanas en específico, ha sido muy álgida a lo largo de la historia reciente y contemporánea colombiana. Entonces creo yo que hay que generar unas perspectivas más amplias de apoyo, de solidaridad, porque creo que en todo caso sigue siendo un tema muy marginal, en tanto que son 2 o 3 personas que lo reivindican, y que el movimiento estudiantil no es capaz de verse reflejado en esas compañeras y esos compañeros que están privados de la libertad, por más que hayan sido compañeros de aula, por más que hayan sido compañeros del campus. Entonces creo que ese es otro elemento que se tiene que ver, cómo poder tener más empatía, si se quiere, o por lo menos desde la academia generar unas comprensiones políticas y unas comprensiones desde la intelectualidad más amplias de qué significa la cárcel para la sociedad, porque lo que estamos acostumbrados es que
hay problemas sociales, hay problemas culturales, hay problemas políticos, hay problemas económicos, y la gente que es disidente a todas esas perspectivas de esos problemas que generan otras posibilidades de ser y de existir frente a los problemas políticos, sociales, económicos, culturales, terminan en las cárceles. Y entonces el problema se reduce a quienes ejercen políticamente una vía distinta y no frente a los problemas estructurales que han generado esas situaciones. Entonces creo yo que una universidad que se comprometa de verdad con la nación tiene que generar las respuestas necesarias para que esas causas estructurales sean transformadas. Si no hay una reflexión sobre eso, creo yo que no estamos hablando de nada desde las universidades. Es lo mismo cuando se habla de la democracia universitaria. Hay una democracia que es interna en los mecanismos de elección y de participación, pero la democracia no puede reducirse a eso. La democracia tiene que ser más amplia en tanto el proyecto político que sale y que emana de las universidades, que emana de la intelectualidad y la academia hacia la sociedad. Entonces creo yo que esa es una perspectiva que se debe tener en cuenta frente a la criminalización, porque es algo que nos ha marcado como departamento de sociología, como ya hemos hablado ahí más o menos en este tiempo. Pero creo yo que entonces es en esa doble vía, en una vía de acompañamiento institucional y en una vía de poder plantear perspectivas que cambien la estructura social, que sean más justas, que sean más complejas desde la universidad, porque esa es la función social, aunque no me gusta mucho ese concepto, pero la función social de la universidad es esa, generar una sociedad distinta, y creo que eso no está sucediendo en el país en este momento. Creo que las universidades, por el contrario, están dando la espalda a esas problemáticas. Situación similar se ve con el movimiento estudiantil, que, como veníamos diciendo, ha tenido un proceso como muy fuerte, porque no solamente la criminalización ha pasado por la cárcel, sino que la criminalización ha pasado por los asesinatos selectivos y por las masacres dentro de las universidades. Entonces creo yo que es importante ver cómo esos procesos de criminalización no solamente se centran en la cárcel, que es un dispositivo que ha tomado mucha fuerza, pero también hemos tenido en la historia muchas otras cosas. Entonces es claro que ese letargo del movimiento estudiantil no es algo que haya salido espontáneamente, sino que es algo que han construido desde las clases dominantes con un firme propósito. Por ejemplo, a mí me parece muy llamativo cómo hay toda una asimetría en las evaluaciones, en los análisis, en los balances que se hace de las acciones de dentro de la universidad. Por ejemplo, todo el mundo ha rechazado últimamente que se roben un hacha de enfermería. ¿Sí? Yo digo, claro, pues no está bien, los compañeros, ¿cómo van a hacer esas cosas sin consultarle a la comunidad universitaria? Bueno, en todo caso los compañeros decidieron dejar esa hacha ahí y ya estuvo. No se la llevaron, por más que se hayan llevado quizá otras, pero esa donde hubo ese conflicto la dejaron ahí. Y poca gente habla de la violencia estructural de las ollas, como la universidad, una olla segura. Esa gente no sale a defender su universidad ni a defender sus facultades. Es decir, es una perspectiva bastante contrainsurgente de la violencia a la que se tiene en la universidad desde el movimiento estudiantil o desde sectores que se enuncian como movimiento estudiantil, pero que poco le aportan desde las perspectivas académicas al desarrollo complejo de esta universidad, un desarrollo holístico, diríamos, de la universidad. Es poco lo que se aporta y los balances sí son muy desiguales. Entonces creo yo que sí vale la pena pensarse cuáles son esas maneras de la acción colectiva. Es posible que en este momento no sea necesaria la acción colectiva violenta, es posible, pero negar la violencia que generan unos sectores de la universidad o unos sectores del movimiento estudiantil y avalar otras por omisión, creo yo que es una perspectiva que hay que pensar y repensarse profundamente. Entonces creo yo que eso es lo que genera ese adormecimiento también. Por un lado, el arrasamiento del movimiento estudiantil, pero por otro lado, la instauración política de una perspectiva bastante contrainsurgente y diríamos que cierra los caminos de la subversión, entendido la subversión no como digamos en el sentido común que nos han vendido, sino más desde la perspectiva sociológica de Falsborda. Entonces creo yo que eso es algo que hay que trabajar, cómo el movimiento estudiantil
en este proceso de tener una nueva rectoría que es proclive a la discusión, que es proclive al debate, que es proclive a sacar la constituyente universitaria, que es una bandera que se ha tenido durante muchos años dentro de la comunidad universitaria, se puede generar unas perspectivas de politización distintas, y es posible también que no sea mediante la organización en grandes plataformas o grandes organizaciones como antes se veía. Es posible que, como está sucediendo, creo yo, en este nuevo momento social del país, incluso hay más una afiliación por tendencias políticas que por organizaciones políticas. Entonces, en todo caso, creo yo que el movimiento estudiantil tiene que reconfigurarse para poder dar solución a las problemáticas que están dando en el país, dentro de la universidad, y la relación del país y la universidad pasa por la cárcel. Creo que esa es más o menos como una pista, digo yo, porque también hace mucho no habito la universidad. Entonces, entre otras cosas, porque como les dije, me cerraron las puertas de la universidad, entonces pues no la pude volver a habitar en la cotidianidad para ver, ¿no? Entonces es también grosero decir, esto es lo que tienen que hacer desde afuera, desde la comunidad de estar afuera, ¿no? Son también ustedes quienes están ahorita habitando la universidad, quienes deben pensarse esas otras perspectivas, esas otras posibilidades, pero creo que por ahí hay unas pistas que ojalá sean útiles, o si son inútiles, pues toca discutirlas y debatirlas más profundamente, porque también esa es la razón de ser de la academia, la discusión, el debate, la propuesta, ¿no? Si un hecho es analizable es porque es transformable, y la cuestión es tomar la decisión de transformar ese hecho. Entonces creo que esa es también la responsabilidad de los estudiantes y de las estudiantes en este momento. Bueno, César, agradecemos mucho tu tiempo, y pues para cerrar este espacio que nos has otorgado, cuéntanos como una reflexión que te ha dejado todo este proceso, que ves para el futuro, algo muy simple, y para poder cerrar aquí. Primero, para cerrar, o sea, casi último, es agradecerles también porque siempre es un esfuerzo que valoro bastante de cualquier persona, pero también de los estudiantes, poder dar este tipo de discusiones que, como digo, más bien se esconden debajo del tapete como el mugre de la sociedad. Entonces digo, poder tener estas discusiones a mí me parece bastante valioso, que se piensen los problemas me parece bastante valioso, y el panorama, pues yo creo que no es muy alentador para este momento. Digo, porque en una situación nacional donde el progresismo ha tomado fuerza, pero ya ha perdido su fuerza, pero cuando tomó fuerza recogió para sí el movimiento social y generó eso que Boaventura llamaba el nuevo movimiento social en el Estado, y perdió capacidad de reacción. Creo yo que es algo que está muy complejo dentro de la perspectiva a futuro, dentro de las universidades y fuera de las universidades. Entonces creo yo que es un momento muy complejo que de verdad requiere poner la cabeza a funcionar y pensar nuevas posibilidades, nuevos desarrollos. De nuestra parte, pues el proceso de criminalización nos sigue, y nos sigue tanto que ya tenemos 2 procesos y un proceso está a punto de ser juzgado. Entonces es posible que nos condenen, ¿no? Y si nos condenan, pues entonces va a estar más compleja la situación porque obviamente implicaría pues retornar a la cárcel. Entonces creo que eso también es un problema muy complejo, y digo que ese es un panorama posible porque no creemos en la imparcialidad de la justicia y no creemos que haya justicia en este país, sino que son más las necesidades políticas predominantes las que generan esos fallos. Entonces pues también prendemos la velita para que salga bien, salgamos absueltas, pero el panorama está difícil. Y en el otro caso pues se demora un poco más, pero está también complejo. Entonces digamos que en el plano personal la cosa está difícil, y en el plano político nacional pues la cosa está difícil. César, muchísimas gracias por este espacio. Este fue César Barrera. Muchas gracias.